Buenas noches, hermanos, una vez más en esta nueva temporada de los devocionales, Gracia en todo tiempo, y vamos a iniciar en este mes de agosto con el libro de Salmos 142, versículo 1, que dice de esta manera: Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmos 142, 1. Gracias, Señor, una vez más, háblanos tú y enséñanos tú, para poder, Señor, aprender del salmista David y podamos llevarlo en nuestro diario vivir, Señor, y poder tener las actitudes que Él tuvo para contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, lo que quisiéramos en este Salmos, en este versículo 1, entender lo que estaba pasando David para poder así aplicarlo a nuestras vidas. Cuando nosotros vemos aquí a David, dice cuando estaba en la cueva. Era un momento en el cual David estaba pasando un momento difícil, un momento en el cual estaba corriendo en peligro su vida, estaba siendo perseguido porque querían acabar con él, y él de una u otra manera tuvo que huir, salir del palacio y refugiarse y esconderse en una cueva. Una cueva que no estaba obviamente una cueva pequeña, sino una cueva con profundidad, donde él tenía que estar en lo oscuro, donde tenía que estar lejos de las personas que de repente que él conocía, en una soledad donde solamente podía escuchar el silencio. Y sumado a ello, también el hecho de no poder de repente en esos momentos no entender lo que le estaba sucediendo, lo que le estaba pasando, ¿no? Cómo de la noche a la mañana se vuelca todo en contra de él, ¿no? Entonces, esto es en ese momento es donde sale este versículo 1, donde dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Es una oración de angustia, una oración que sale del corazón de alguien que está profundamente angustiado y agobiado por una situación desesperada. Aunque el salmista está sufriendo la soledad sin el apoyo de ninguna compañía ni solidaridad humana, él todavía sigue confiando en Dios. Él todavía sigue a Dios lo tiene como su refugio, como su amigo, como su ayudador. Cuando nosotros no solamente estaba siendo perseguido por Saúl, sino también por los ejércitos de Aquis, lo que eran los enemigos de Gat. Entonces tenía enemigos por todos lados, ¿no? Entonces esto también nos hace de repente reflejar en nuestras circunstancias en la cual a veces uno pasa, de que a veces vienen situaciones difíciles que nosotros no podemos entender, situaciones en las cuales de repente nos sentimos agobiados, nos sentimos deprimidos, de tal manera que a veces hasta nos paraliza, ¿no? Nos paraliza en el sentido de que no podemos hacer nada frente a ello y nos quedamos sin hacer nada, solamente deprimidos o angustiados. Pero la diferencia que aquí vemos a David, que en ese momento difícil es cuando él clama a Dios, es cuando él eleva su voz en alto, ¿no? Es cuando él dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Qué era lo que estaba haciendo a diferencia de las actitudes que nosotros podemos tomar? Tenemos dos caminos para hacer. Uno de los caminos es amargarnos, ¿no? Amargarnos y de repente pensar de que no era lo que yo pensaba, sentir de que Dios está lejano y ajeno a mi circunstancia, al sentimiento que estoy pasando o al dolor que estoy pasando. Entonces como que esa actitud que muchas veces nos paraliza y hasta no nos deja de tal manera de no poder ni siquiera elevar una oración o elevar nuestra voz a Él. Pero cuando nosotros vemos aquí a David solo, a oscuras, en una cueva, ¿no?
Él, al contrario, lo que él hace es elevar su voz, levantar en alto su voz y clamar a Dios. Para él, en ese medio de aflicción, en ese desespero, en ese escape donde él estaba ahí en esa cueva, dice, en plena oscuridad, él era su luz. En su soledad, él era su refugio, y en su persecución, él era su salvación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar acá el salmista David? El salmista David lo que nos quiere enseñar es que nosotros podamos elevar nuestras voces en momentos difíciles, en circunstancias difíciles, que no nos podamos quedar paralizados, de repente tampoco no tomar la actitud de renegar, de amargarnos contra Dios, sino de entender de que aún la soledad, aún los momentos difíciles están en el plan de Dios, están en el propósito de Dios. No es el por qué, sino es el para qué. ¿Qué es lo que Dios quiere conseguir con esas circunstancias? Por eso cuando vemos acá a David, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, ¿no? Es ahí donde él eleva. Ahora, en 2 de Corintios 1:4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios muchas veces permite que nosotros tengamos que pasar por esas circunstancias, porque Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y de la misma magnitud como Él hace con nosotros, de consolarnos en esos momentos, entonces es Dios también que nosotros aprendamos de ello para que nosotros también podamos consolar a otros, que nosotros que también de lo mismo que hemos recibido podamos también dar a otros. Ahora dice en Juan 4, en Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, en estos dos versículos de Corintios y Juan, nosotros podemos ver que en todo momento Dios, en esas circunstancias difíciles, en esos momentos donde nosotros pasamos pruebas y que a veces no entendemos, es cuanto más Dios está con nosotros para consolarnos y recordarnos a través de Juan de que no nos ha dejado solos, que nunca estamos solos, que Él ha enviado al Consolador, que Él ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Cuando David comienza a clamar al Padre, ¿no?, que le liberase de toda esa situación, Dios escucha su oración. Dios no es ajeno a la oración de Él, ni tampoco de repente para otros cualquier oración que podamos hacer puede ser insignificante, pero más para Dios no es insignificante. Para Dios es importante tu oración. Dios quiere que seas tú mismo con tu voz clamándole a Él, que seas tú mismo con tu voz pidiéndole a Él. Entonces cuando dice, David invoca gritos a Dios cuando se encontraba en una cueva, muerto de miedo frente a sus enemigos, ¿no? Entonces Jesús también lanzó con un grito al Padre, ¿no?, su última oración en la cruz, ¿no? Entonces cuando Él también se fue en un momento donde también fue abandonado por sus discípulos, ¿no?, en un momento donde también fue desamparado, se sintió solo, ¿no?, pero jamás el Padre le abandonó, ¿no? Entonces aún él mismo sintió ese dolor, esa circunstancia de sentir eso. Hay momentos de nuestras vidas que vamos a sentir eso, sentir de que Dios pareciera que no estuviera a nuestro lado, o pareciera que todas las circunstancias que vienen a nuestras vidas, Él estuviera ajeno a ello. Pero no, la palabra de Dios nos dice que es cuanto más Él está ahí. Cuando estamos en esa oscuridad, Él es nuestra luz. Cuando nosotros estamos en esa soledad, Él es nuestro refugio. Y cuando nosotros sufrimos alguna persecución, entonces Él es nuestra salvación. Entonces Dios tiene propósitos en tiempos de soledad. Dios de repente es fácil, de repente clamar dentro del palacio, pero en una cueva a veces se nos hace difícil. Entonces, en momentos de esas circunstancias es donde nosotros tenemos que elevar nuestras oraciones y clamar a Dios. Tenemos que dejar de que Dios pueda actuar en nuestras vidas,
Tenemos que dejar de entender y saber de que Dios tiene control en esos momentos, de que Dios está con nosotros y que nosotros no debemos temer. ¿Temer de qué? De elevar nuestra oración, de que Él escucha la dolorosa súplica de un anciano en un asilo, de que Él escucha la confesión de un condenado a muerte, de que cuando el alcohólico ruega por misericordia, o cuando el esposo o la esposa pide orientación, o cuando el empresario pasa de la calle a la capilla, Dios escucha. O sea, Dios escucha aún en los momentos más difíciles que nosotros podemos sentirnos aparentemente solos, aparentemente abandonados. Acuérdense que jamás Él prometió estar con nosotros, que jamás, nunca nos iba a dejar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros de nuestra parte? Es que en ese momento no paralizarnos, no quedarnos allí, sino como salmista David, poder levantar nuestra voz y clamarle al Señor. Ahora, Dios nos va a sacar de esa situación, de esa cueva, de esa cárcel, de esa enfermedad, nos va a sacar, pero con un propósito. En el versículo 7 de este capítulo dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y es verdad, al final, el salmista David sale de aquella cueva. Al final, no solamente va a estar él, sino rodeado de los justos y va a salir victorioso de esa situación. ¿Con qué propósito? Con el fin de alabar su nombre. En otras palabras, Dios nos va a sacar de una circunstancia. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos, mantener esa comunicación o esa comunión con Él. Dios no nos libera o no nos saca de algo para que nosotros, me sacó y ahora me olvido de Dios. Me sacó y me desconecto de Dios. No, sino que Dios escucha nuestras oraciones para que nosotros podamos alabar su nombre, para que nosotros, en otras palabras, podamos permanecer en Él. Entonces, Dios lo que quiere que nosotros aprendamos en este tiempo, con este tema, es que nosotros podamos sin temor alzar nuestra voz, nuestras oraciones en tiempos difíciles, en tiempos de soledad, en tiempos de depresión, en tiempos de angustia, podamos elevar nuestra oración a nuestro Padre Celestial y tener la certeza y la seguridad de que Él va a ser nuestra luz, que Él va a ser nuestro libertador, que Él va a ser ese refugio que en ese momento nosotros necesitamos. Entonces, les animo a cada uno de ustedes que en momentos o en circunstancias así puedan acercarse al Padre, puedan clamar, así como el salmista David clamó con esa angustia y con ese desespero. Es con la misma magnitud de corazón nosotros podemos clamar a Dios y permitir que Él nos saque de esa circunstancia, permitir que Él nos libere de esa circunstancia, pero para poder alabar su nombre, para permanecer en Él, no para olvidarnos de Él, sino para poder permanecer en Él. Entonces, amados hermanos, les animo para que puedan continuar con esta devocional el día de mañana también, y así sucesivamente, y poder aprender más cada día con este tiempo, con esta nueva temporada que vienen temas interesantes. Y vamos a orar en estos momentos para dar gracias a Dios y que sea Dios mismo. Si tú estás atravesando una circunstancia difícil, si tú te identificas como David, de repente estás en un momento que sientes la soledad, puede haber mucha gente a tu alrededor, pero estás sintiendo la soledad, de repente estás pasando problemas de salud, sientes que las personas que de repente, así como David, estaban con él y ahora los perseguían para matar. De repente sientes que las personas que antes estaban contigo hoy ya no están contigo. De repente, ¿por qué? Porque a veces en momentos difíciles, a veces las personas se alejan, no, por X razones. Entonces, pero que tú puedas entender que Dios no te ha dejado, que tú puedas entender que Dios sí está contigo. Entonces te animo a que tú puedas orar en esos momentos y dejar tus cargas y clamar a Él. Gracias, Señor, te agradecemos una vez más, Padre amado, en esta noche. Y ahí donde están las personas, Señor, en el lugar donde se encuentran, Padre, así como David, Señor, de repente en una soledad profunda, en un sentir donde de repente piensan que tú eres ajeno a sus circunstancias, pero que puedan entender que tú escuchas aún la oración más sencilla, Señor.
Aún para otros puede ser insignificante, pero para ti, Señor, un clamor tiene tanta validez y tanta importancia que tú inclinas tu oído para escuchar aquella oración. Y te agradecemos, Padre, que tú recibas esas oraciones, esos clamores, Padre, y que tú puedas responder y que ellos puedan alabar tu nombre, permanecer en ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces será conmigo hasta otra oportunidad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que puedan seguir en las noches devocionales. Dios les bendiga, hermanos.